Hola amigos, bienvenidos a iPray. Este es un vídeo de comentario a modo de catequesis de la exhortación apostólica del Papa Francisco Evangelii Gaudium. La idea es poder tener un material con el cual trabajar este documento que por tres razones principales se me hace especialmente significativo para poder orar, trabajar en grupo o vivir nuestra fe. La primera es porque, bueno, ha habido un cambio en la Iglesia, ha habido un cambio de Papa y por tanto hay un cierto cambio de enfoque. No porque este Papa sea mejor ni peor que otros, sino porque le da su punto personal, como le han dado los otros. Y es importante captar el pensamiento y el sentir de lo que este hombre ve en la Iglesia y cree que tiene que orientar en función del Espíritu. Y eso no se capta con los titulares de los periódicos ni con las noticias de televisión. Se capta en la medida que lees lo que él ha escrito y donde él manifiesta su pensamiento. Por tanto, si quieres saber en qué está pensando el Papa y qué es lo que él está captando como vivencia del Espíritu para la Iglesia del siglo XXI, es importante leer sus documentos. En segundo lugar, porque habiéndolo leído, veo que es de una actualidad impresionante, que realmente es un documento centrado en lo que está pasando en el mundo y que capta la realidad del mundo en que vivimos. No es una cosa idealista, sino muy aterrizada. Y dando soluciones, dando propuestas para trabajar en este siglo XXI. Y la tercera razón, y no menos importante, es que me parece un documento tremendamente espiritual. Un documento para hacer oración, un documento para profundizar, para interiorizar, para una lectura espiritual. Está cargada de citas de la Biblia, está cargada de expresiones donde manifiesta que Dios está con nosotros y que quiere hacer algo en la historia de la humanidad. Y eso es maravilloso, eso anima el espíritu. Así que vamos a ir comentando por bloques los diferentes números de esta exhortación. En este primer vídeo vamos a comentar los números del 1 al 8. En estos números hay 4 aspectos importantes que me parece importante resaltar. El primero es el propio título, la alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium. ¿Qué está captando el Papa? ¿Qué está viendo en su Iglesia? Que para su primer documento, para lo primero que va a decirnos a toda la Iglesia, nos quiere hablar de la alegría. ¿Será que nos ve tristes? ¿Será que ve caras amargadas? ¿Será que ve que no disfrutamos de las cosas tal y como debería ser? Y por ahí empiezan los primeros números, a decirnos, ¿tú estás alegre? Pero no cualquier alegría. Os hablo de la alegría, la auténtica, la que se queda en el corazón, esa que no se la puede llevar nadie, esa alegría que es para siempre. La alegría del encuentro con el amado y el amante. Es decir, con Jesús, Jesús de Nazaret, el que vivió, murió y resucitó. Y lo que cuestionan los primeros números es, tú dices que eres cristiano, tú vives tu fe, tú eres religioso, eres sacerdote, eres catequista, eres un laico normal. En la situación en la que tú estés, dices que eres cristiano, dices que vives tu fe, ¿estás contento? Y uno se queda así como, bueno, no sé, tengo un montón de situaciones en mi vida que ahora mismo lo estoy pasando mal. No, pero esa alegría que no te pueden quitar las situaciones, las circunstancias, sí o no lo sé. Ah, pues ese es el punto. Porque si no empezamos por ahí, es que algo está fallando. Y eso es lo primero que cuestiona el Papa. Si tú no estás alegre, algo falla. Y lo que falla es tu experiencia de encuentro con Jesús. Porque quien se ha encontrado con Jesús, se ha encontrado con el amor en cuanto a amado y amante. Es decir, aquel que te ama y aquel a quien tú amas. Si te encuentras con Jesús, no puedes sino amarle. Si te encuentras con Jesús, no puedes sino experimentar su amor. Y si experimentas ese amor que es para siempre, que es eterno, tú no puedes estar triste. Tendrás momentos difíciles, tendrás momentos de preocupación, pero hay una alegría que se queda dentro de ti. Y lo primero que hace es cuestionar si realmente los que decimos vivir nuestra fe hemos tenido un encuentro con Jesús. Igual que lo cuestionó o que lo llamó la atención sobre este punto Juan Pablo II y Benedicto XVI, por nombrar a los últimos papas. La importancia del encuentro con Jesús. ¿Te has encontrado con Jesús? ¿O te has sumado al grupo porque te gustaba la gente que había? ¿Porque no tenías otra cosa mejor que hacer? ¿Por qué estás en esto? ¿Por qué dices vivir la fe cristiana? ¿Hay un encuentro con Jesús? Esos encuentros que se dan en un retiro, en una convivencia, en un momento de oración, en un momento, digamos, de iluminación, ¿no? En la que de repente entiendes, como entendió San Agustín, que eres amado, profundamente amado, y eso te cambia la vida. Ese es el primer punto
que cuestiona el Papa en esta exhortación y que nos dice: ¿tú tienes la alegría? Sí. ¿La alegría del Evangelio? ¿La que no se te va? Sí. Vale, ahí vamos. Segundo punto. El Papa nos llama a distinguir entre alegría y placer. El placer no es que sea malo, él mismo lo dice. El placer no es malo. Dios hizo las cosas placenteras para que gustásemos de ellas, para que disfrutáramos. Hizo placentero el sexo, hizo placentera la comida, hizo placentero el descanso. Dios hizo placenteras las cosas para que las disfrutemos, pero como complemento de la alegría profunda de estar feliz, de vivir una vida feliz. Y lo que él dice es: vivimos en un mundo que va muy muy rápido, donde se buscan sensaciones a toda velocidad, donde nos cansamos pronto de las cosas y cambiamos a otras. Y eso no está ni bien ni mal. Y es cierto que produce cierto placer muchas veces, pero con eso no podemos conformarnos porque es un placer efímero. Tenemos que buscar la verdadera alegría y que esa alegría sea la que no se nos vaya. Si además todo eso nos da placer, pues enhorabuena. Pero saber distinguir, seamos astutos, seamos inteligentes y seamos serios. ¿Tú estás alegre o estás disfrutando de un placer? Y eso es lo que cuestiona. Vamos nuevamente a buscar la alegría plena del Evangelio. Y no la confundamos con otras cosas. Y, llamados a evangelizar, demos a la gente la alegría de la fe. No el placer de hacer cosas que nos gusten. Otra cosa significa que, bueno, que lo que hagamos además sea placentero, ¿no? Ojalá toda nuestra evangelización guste a todo el mundo. Pero no todo lo que hacemos gusta y muchas veces hay sacrificio, hay dolor y hay esfuerzo. Primer punto, por tanto, mirar si nos hemos encontrado con Jesús. Segundo, distinguir el placer de la alegría. El tercer punto, darnos cuenta, y estos números son muy bonitos, darnos cuenta de que toda la historia de salvación es una historia de alegría. Y el Papa empieza a recorrer un montón de citas, primero del Antiguo Testamento y luego del Nuevo Testamento, donde la esencia, la clave, la palabra principal de todas esas citas es la alegría. Alégrate, hija de Sión, date cuenta que tu Dios viene a ti engalanado para una boda. Alégrate, María, llena eres de gracia, porque Dios está contigo. Hay un montón de citas donde Dios habla de alegría. Alégrate, alégrate. Estad alegres en el Señor, dice San Pablo, os lo repito, estad alegres. No os agobiéis por lo que pasa en la vida, Dios está con vosotros. Si empiezas a leer la Biblia desde el principio hasta el final, la alegría es una constante. Por tanto, acercarnos a la palabra de Dios, que es donde Él nos habla, no puede ser un agobio, no puede ser una aridez, no puede ser algo que dices, hoy no tengo ganas, porque todo nos está hablando de alegría. Sí, hay más citas y dicen más cosas, pero la alegría es una constante en toda la historia de salvación. Y tú estás en la historia de salvación, tú estás formando parte de esta historia de la humanidad y de la historia de Dios con la humanidad, y por tanto para ti también hay un regalo de alegría. Así que, ánimo. Y el cuarto punto, como conclusión lógica de todo esto que estamos diciendo. Bueno, si acercarte a la palabra no te da esa alegría, si vivir tu fe no te da esta alegría, y todo depende del encuentro con Jesús, pues o ten un encuentro o renueva el que tenías. Tan sencillo como eso. No podemos continuar la lectura, no podemos hablar de evangelización, no podemos embarcarnos en la aventura misionera de llevar a Jesús a los demás si tú no te has encontrado con Jesús, si tú no has tenido una experiencia de Jesús. Así que, sencillamente, o búscala, y hay un montón de medios para buscarla, tú lo sabes. Búscala, busca el encuentro con Jesús, un encuentro real, en las tres dimensiones en las que podemos encontrarnos con Él. En ese mundo interior, desde la oración, desde la espiritualidad, al que te acercas a veces con una lectura espiritual, con la lectura de la Biblia, con la oración, con la escucha de una prédica. En esa dimensión espiritual, en la dimensión encarnada, en el Cristo que está en el mundo de hoy, en el de Mateo 25, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, en el Cristo que está vivo, en las personas que más sufren, los más desfavorecidos, en los pobres, en los inmigrantes, en los drogadictos, en los enfermos. Encuentra a Cristo ahí y en su dimensión celebrativa, sea en la liturgia, sea en la Eucaristía, sea en la celebración de la fe de los demás, en la alabanza, encuentra también a Jesús.
Busca a Jesús, tener un encuentro con este. Y si ya lo has encontrado, renueva ese encuentro para que sientas de verdad la fuerza de la alegría del Evangelio. Y desde esa alegría, y lo comentaremos en el próximo vídeo, desde esa alegría podrás salir a comunicar. Si no, aquí te quedas en los primeros 8 números y no hemos avanzado nada. Este documento es para personas contentas, para personas felices, para personas creyentes, en fin de cuentas, para seguidores de Jesús. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.